Isaías capítulo número 53. Yo no sé quién hizo la división, por qué puso 53 en lo que conocemos nosotros como el versículo número 1. Tal vez yo lo hubiera hecho en el versículo número 13, pero no importa. Vamos a leer desde el versículo 13 del 52 hasta el número 7 del 53. ¿Ya encontraron? Muy bien. Estos días nos han hablado de la sanidad del cuerpo de Cristo y ha sido una bendición. Anoche éramos muy poquiticos, pero fue una bendición. La palabra que nos compartieron el viernes fue también otra bendición maravillosa. Y entre las cosas que yo aprendí es que, a ver, primero les pregunto, ¿cuántos saben que el diablo tiene poder para traer enfermedades? ¿Ninguno? ¿Sí? ¿Sabían eso? ¿Sabían? Más que creerlo es saberlo. ¿Sabían que el diablo tiene poder para enfermar a la gente? Sí, en la Biblia nos dice varios casos de espíritus de enfermedad, de mudez, de sordera, de otras cosas. Pero también el diablo tiene poder para sanar. El diablo tiene poder también para sanar, para traer mentira, para traer engaño y para tantas cosas dañinas y nocivas para la iglesia del Señor. Isaías capítulo número 52, versículo número 13 hasta el 53, 7 dice así: en el nombre de Cristo Jesús, sufrimientos del siervo de Jehová. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pensé que iban a decir amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Padre, muchas gracias por ese sacrificio de Jesucristo nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador en la cruz. Gracias, precioso Salvador. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, Señor, por dar tu vida, Señor, para salvarnos. Gracias, Señor, por darnos de tu vida, Dios. Gracias, Dios Todopoderoso. Háblanos a través de esta palabra y ruego que desde ya, Señor, estés
haciendo cosas increíbles en cada uno de nosotros, en nuestros cuerpos enfermos, necesitados, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que tú lo estés tocando, sanando, restaurando, Señor. Te lo ruego, preciosísimo Salvador, para gloria y honra de tu nombre y conforme a tu santo propósito, Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, la sanidad del cuerpo, algo que nosotros necesitamos. De acuerdo con los temas desarrollados durante estos días, hoy vamos a hablar acerca de la sanidad del cuerpo de Cristo. Pues por supuesto no estamos hablando del cuerpo literal de Jesús, sino de la iglesia, porque en un sentido figurado, la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo y Cristo es nuestra cabeza. Amén. Digamos, hermanos, que todo esto del sufrimiento fue previsto por Dios desde la eternidad. Dios, desde antes de crear al hombre, sabía que el hombre se rebelaría contra Dios y el Señor tendría que tomar acciones proporcionales a la rebeldía del hombre. Mientras cantábamos ahora, yo estaba pensando en algo. El castigo que reciben Adán y Eva, producto de su rebeldía con Dios, aparentemente nos parecería injusto, demasiado severo. ¿Por qué? Porque pues ellos tomaron de un fruto que Dios les había dicho que no tomaran. Dios se lo había dicho. Y ellos comieron. Y por haber comido, por haber tomado ese fruto, pues fueron confinados a la muerte eterna, a la muerte, a la separación total de Dios. Fueron confinados. Y de ahí en adelante toda la raza humana. Y nos parecería de pronto demasiado severo el castigo, muy fuerte, muy duro el castigo. Pero no nos olvidemos, mis queridos hermanos, delante de quién estuvieron ellos, ante quién estuvieron ellos. Ellos tuvieron la oportunidad y el privilegio de conocer al Dios Todopoderoso, de conocer su gloria, su majestad, de estar en una comunión íntima y perfecta con Él. Lo único que nos sustrae de esa comunión con Dios es el pecado. Y no había pecado, pues la comunión con Dios era total. Por consiguiente, pensémoslo desde ese punto de vista. El castigo fue severo, porque es que ellos conocieron a Dios, estuvieron con Dios, anduvieron con Dios. Dios se manifiesta a Adán y le habla y lo trata de tú a tú con Eva. Cuando el Señor trae a Eva y la presenta delante de Adán, allí estaba Dios. Queridos hermanos, eso incrementó el castigo, hizo que el castigo fuera todavía más severo, porque estuvieron cerca de Dios. ¿Cuánto más Satanás? Yo seguía reflexionando mientras cantábamos la oportunidad que tuvo Luzbel, porque ese fue su nombre, de estar cerca de Dios y rebelarse contra Dios, fue castigada severamente, porque tuvo un privilegio, porque tuvo la oportunidad que quisiera tener todo ser humano, todo mortal, todo ser en la creación. Pero no solamente se rebela, sino que quiere ser igual y aún más poderoso que Dios. Por eso el castigo. El castigo del hombre es que se rebela contra Dios, contra la autoridad. Pero es que Satanás ya quiere ser igual o más que Dios. Y él se lo dice a través de la serpiente, se lo dice a Eva. Él le dice, seréis como Dios. ¿Por qué? Porque era lo que él quería.
Él quería ser como Dios. Él quería estar a la par de Dios. De ahí el castigo tan terrible. Ahora, ¿ustedes no creen que habría sido más fácil para el Señor evitarse a sí mismo todo ese sufrimiento? Yo creo que sí. Yo creo que habría sido más fácil para el Señor evitarse tener que ir a una cruz y morir de la manera que Él murió. Habría sido más fácil. Pero, queridos hermanos, no necesariamente Dios piensa en las cosas que son más fáciles. Y yo creo que aquí esto nos debe servir a todos nosotros, porque a veces estamos buscando lo más fácil para nuestras vidas, pero resulta que Dios no necesariamente es amigo de lo más fácil, pero sí es amigo de las cosas que producen mejores resultados, de las cosas que son más efectivas, de las cosas que son más eficientes. Dios habría podido pasar por alto la desobediencia del hombre. Sí. Digamos que Dios hubiera podido haberse hecho el desentendido. Como decimos nosotros popularmente, el de la vista gorda o el de las gafas. Y decir, no, es que no lo vi. No, no me di cuenta. Yo creo que el primero que hubiera acusado al hombre habría sido el diablo mismo. Yo creo que el diablo mismo, la Biblia de hecho nos dice que él es el acusador, él nos acusa delante de día y de noche, delante de la presencia de Dios. Yo creo que el diablo habría sido el primero que habría dicho, míralo, comieron del árbol, Señor, comieron del árbol que le mandaste que no comieran. Así como me castigaste a mí, hay que castigarlo a él. Yo creo que el primero que hubiera acusado, si Dios hubiera decidido hacerse el de la vista gorda, el desentendido del asunto, habría sido el diablo. Pero, estimados hermanos, no sería entonces un Dios justo. ¿Sí? No sería un Dios santo. Sería un Dios tirano, un Dios alcahueta. No serviría para ser Dios. Si Dios no hubiera tenido en cuenta la desobediencia del ser humano, pues no sería un Dios santo. Este diálogo tal vez usted lo ha tenido con algunas personas. Yo lo he tenido con varias personas. Y algunos me dicen, ¿cómo es posible que un Dios que es amor vaya a mandar a alguien al infierno? La gente dice eso. Yo no creo. No puedo concebir en mi mente que un Dios que es amor vaya a mandar a alguien al infierno. ¿Saben qué les digo yo? Es que Dios no solamente es amor, Dios también es justo. ¿O ustedes qué piensan? ¿Es Dios justo o no lo es? ¿Es Dios solamente amoroso? No, ¿cierto que no? Más que ser Dios amoroso, yo creo que el atributo que más sobresale, creo yo, que el atributo que más sobresale de Dios es la santidad. Pensemos en un padre de familia que es solo amor. Solo amor. Pensemos. A ver, el hijito cuando está niñito coge a patadas a sus padres, digamos que a la mamá, pero como él es solo amor, entonces él se ríe, tan bonito. Sí, le da un puntapié a la mamá y no le hace nada porque es que él es solo amor.
Entonces el niñito va creciendo, el día que él no quiere no va a la escuela, no. Entonces, no, es que no, está bien conmigo, no hay problema. Es que yo soy solo amor. El día que el chino quiere, arregla su cuarto, se baña. El día que no quiere, no se baña, no arregla su cuarto, deja la ropa tirada, la mamá detrás de él recogiéndole las medias, recogiéndole la ropa, la mamá bañándole los dientes, peinándolo. Ya se vuelve un viejo de 30, 40, 50 años. Nunca quiso ir a trabajar, pero no, es que el papá no lo corrige porque como el papá es solo amor. El papá no le enseña nada porque es que a él le tocó muy duro y entonces no quiere que su hijo vaya a sufrir. ¿Ustedes creen en ese amor? Yo no. Yo para nada. Pero es lo que nosotros queremos que haga Dios. Que este fulano se levantó contra este otro fulano y lo acabó y lo mató. Yo miraba esta mañana en el Tiempo, leía un poquito la efectividad, bueno, aunque no ha sido al 100%, pero de las nuevas sanciones para los infractores, para los alcoholizados. Sí. Y dice que se ha reducido terriblemente, tremendamente, más que terrible, tremendamente la cantidad de accidentados. Decía uno de los dueños de un parqueadero cerca de un bar que antes 40 personas en promedio le dejaban el carro, se iban a tomar, salían de la oficina, se iban a tomar y hasta al mediodía del otro día sacaban el carro. Y uno de ellos, uno solo dice, se incrementó la cifra a 80. Hemos dicho, ya no guarda más carros es porque no tiene espacio. Entonces, fíjense cómo la disciplina produce un efecto. Dios tenía que tomar una decisión. Dios no podía hacerse el loco. Por más que nosotros querramos decir que Dios es amor, pero Dios también es justo. Y yo creo que hay días en los que nos toca, y hablo en sentido figurado como hace la Chilindrina, no la ha castigado el papá y ya se está sobando, ¿cierto? Y nosotros, yo creo que hay días que nos toca sobarnos y decirnos, pero esto me lo merecía yo. Antes fue que Dios se demoró, ¿sí? Porque es un Dios que es justo. Y todo eso en honor ¿a qué? A la santidad. A la santidad. Entonces Dios sí nos ama. Y nos ama tremendamente, de la manera que no nos imaginamos. Yo leo este pasaje de Isaías 53 y lo he leído varias veces y me pongo a pensar en lo que está describiendo allí el profeta y empiezo a llorar. Mi voz se entrecorta y empiezo a llorar porque yo digo, Señor, ¿cuánto nos amaste, oh Dios? ¿Cuánto nos amaste, Señor? Dios sabía que nos íbamos a rebelar contra Él. Dios sabía que le íbamos a dar la espalda a Él, que íbamos a hablar mal de Él, que nos íbamos a burlar, que lo íbamos a culpar de todo lo malo. Y eso es lo que hace la humanidad. Le pasa un accidente, una desgracia y de una vez señala al cielo, Dios, ¿y dónde estabas? Pero no reflexionamos sobre nosotros mismos. No meditamos sobre nuestros propios caminos. Pero nuestros dedos están listos para señalar al cielo y decir, Dios, ¿por qué? ¿Y por qué a mí? No se nos olvide, Dios es justo. Ahora, Dios mismo establece leyes que Él no iba a violar. Imagínense ustedes. Dios dijo, el alma que pecare, ¿qué pasaría? Esa moriría. El alma que pecare, esa moriría. Así lo determinó Dios. El alma que pecare, esa morirá. Y entonces a veces queremos, yo fallé,
en algo, ay Señor, pero es que mira, yo tan bueno que he sido, Señor. No, no, no. Yo me acuerdo que yo trabajaba con un banco y entonces algunos clientes pedían un préstamo a 12, 15, 10, 12, 15 años, 5 años. Y habían pagado durante 3, 4, 5, 10 años cumplidamente. Y entonces ellos venían y venían con derechos. Y me decían, pero señor, mire que yo he pagado mi crédito cumplidamente. ¿Cómo no me van a dar otro crédito? Y yo no sé, un día le dije a uno, ¿a usted se le prestó, cierto? Sí. ¿Usted se comprometió a pagar, cierto? Sí. Entonces a usted el banco no le debe nada. ¿Usted no le está haciendo un favor al banco? Usted se comprometió a pagar, lo mínimo que usted puede hacer es eso, pagar y pagar cumplidamente. Hermanos, a veces nos creemos con derechos delante de Dios, que Dios tiene que hacernos o darnos o lo que sea, pero es que todavía no hemos entendido el amor de Dios. La justicia de Dios no la hemos entendido. Dios es justo. Él dijo, el alma que pecare, esa morirá. No quiere decir que yo, porque es que yo canto, predico, hago esto, hago aquello, Dios con mis pecados se me hace el loquito y no. El alma que pecare, esa morirá. Pero entonces Dios establece después otra ley. Y Él dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no se remiten los pecados. Todo eso lo dijo Dios con conocimiento de causa y conocimiento de consecuencia. Quiere decir eso, que Dios sabía que el hombre se iba a rebelar. Dios sabía que Él mismo tendría que dar su vida y morir en una cruz para salvarnos a nosotros. Imagínense ustedes. No fue que el hombre pecó y Dios empezó a rascarse la cabeza y a caminar allá en el huerto y ahora, Adán, ¿qué vamos a hacer? No, yo dije esto. No, ya lo sabía. ¿Sabe que la Biblia, el apóstol Pablo lo dice, que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo? Antes de que hubiera sol, luna, los planetas, las estrellas, antes de que hubiera vida en la tierra, Dios ya lo sabía. Dios sabía que Él tendría que dar su vida por nosotros mismos. ¿Y cuánto hubiera querido Dios enviar a otro? Pero Él dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Entonces Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero también dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Wow. Entonces Dios, todo quedó ligado, unido. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero es que no era cualquier sangre, tenía que ser una sangre pura, justa, que no tuviera pecado. Y no había una sangre digna. Toda la sangre de todos los humanos estaba infectada por el pecado. Luego, pues Dios tenía que pasar la factura, la cuenta de cobro. Pero Dios mismo, pensando en nuestra redención, entonces Él se ofrece a sí mismo. La Biblia nos dice que el cual se dio a sí mismo. ¿A quién le pagó Dios el precio por nuestra salvación? A Él mismo, a su justicia, a su santidad. Porque Dios estableció una ley, es el primero en cumplirla.
Ahora, nosotros nos hemos preguntado, yo me lo he preguntado desde hace muchísimos años, ¿qué hubiera pasado si el hombre no hubiera tenido libre albedrío? ¿Qué habría pasado si el hombre no tuviera voluntad por sí misma? Yo digo que entonces el hombre no sería un ser libre, sino, ¿sabe qué? Un ser mecánico. Ya. Nos pusieron una pila que al principio esa pila duraba 900 años, después empezó a durar 180, después 120, ahora 80, 90 años, 70 años. ¿Sí? Imagínense ustedes nosotros viviendo aquí de una forma mecánica, como una máquina. Este computador que tengo yo aquí, él hace exactamente lo que yo quiero. ¿Sí? Si yo lo quiero apagar, oprimo el botón. Si yo quiero que él toque música, oprimo otro botón. Le doy unos comandos. Él hace lo que yo quiero. ¿Y saben qué? Dios no fue que puso en nosotros un chip para que hiciéramos exactamente lo que Él quería. Está en nuestra voluntad el agradarlo a Él o no agradarlo a Él. Amén. Está en usted. Ustedes tuvieron la voluntad, el deseo, quisieron venir hoy acá. Y aquí están. Francisco lo dijo ahora, bienvenidos todos, nos alegra verlos a todos. Y usted vino porque quiso. Gloria a Dios. Esa fue su voluntad. Usted está en la calle, tiene la oportunidad de hacer algo indebido, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque usted quiere agradarlo a Él. Yo le estaba diciendo y le estaba diciendo al Señor desde hace algunos días, Señor, yo quiero tener una revelación mayor de tu santidad. Y estoy insistiéndole a Dios en eso. Va a ver si Dios me concede. Conocer la santidad de Dios. ¿Qué es la santidad de Dios? No es el concepto, sin pecado, apartado, bueno, que no hace lo malo, no. Yo digo, Dios mío, yo quisiera verte, Dios, como te vio Isaías. Isaías, uno de los profetas que vio la santidad de Dios. En el año en que murió el rey Usías estaba yo y vi yo el trono del Señor y sus faldas llenaban el templo y sobre él había serafines, querubines que batían sus alas y uno al otro decían: santo, santo, santo eres tú, Señor, Y esa visión transformó la vida de Isaías. Tanto así que él dio su vida por la causa de Dios. Le tocó predicar desnudo, pero él no lo hizo porque es que él conocía la santidad de Dios y él quería agradar a Dios. Entonces, cuando usted decide no hacer algo malo, algo dañino, algo pecaminoso, algo sucio, usted está respondiendo a la santidad de Dios. Cuando usted decide hacer algo malo, perverso, sucio, a usted le está importando 5 la santidad de Dios. Es así de sencillo, es así de simple.
¿Cuántos de ustedes, voy a poner un ejemplo, van a comer y les toca utilizar las manos porque no hay cubiertos? Y usted fue, se bañó las manos, se echó jabón, después por las moscas se echó el gelcito ese desinfectante, pero cuando fue a comer cogió algo sucio, cochino. ¿Cuántos serían capaces de comer sabiendo que sus manos están ahora sucias? Ninguno. Ninguno lo hace. Ninguno lo haría. Hermanos, eso es santidad de Dios. Cuando yo hago algo que no agrada a Dios, me está importando 5 la santidad de Dios. Pero cuando yo estoy cuidándome, equivale a me mantengo limpio porque voy a comer y quiero que lo que entre en mi boca, a mi organismo, esté limpio, no esté contaminado. Estimados hermanos, Dios puso en los seres humanos libre albedrío, voluntad. Ahora, algunos estarán pensando y estarán diciendo, bueno, ¿y no que iban a hablar de la sanidad? Para allá vamos. Entonces, es aquí donde entra el texto leído. El siervo de Jehová, como lo llama la misma escritura, lo llama el mismo profeta Isaías, nos dice acerca de los sufrimientos que tendría que pasar el siervo de Jehová, el siervo de Dios, que no es alguien diferente a Dios hecho carne, quien vino al mundo para salvarnos y para rescatarnos. Entonces, mis queridos hermanos, llegó el momento, el día cero, el día en que debía, no hablemos del nacimiento. Se está celebrando, esta semana anterior se celebró el nacimiento de Jesús. Y lo celebraron con bombos y platillos y todo lo demás. Pero yo creo, y para mí, para Hernando Castillo, es más importante el día de la muerte de Jesús que el día del nacimiento. Porque el día de la muerte es cuando se consuma la obra de salvación, salvífica de Dios para el ser humano. No sé si usted piense lo mismo que yo, si piensa diferente no vamos a pelear. Pero creo yo que es más importante el momento en que Jesús dice, la deuda está cancelada. Y en ese momento entrega su espíritu y muere el Señor. Ahora, mis queridos hermanos, Isaías nos presenta a un Jesús totalmente deformado. Mire el versículo número 14. Como se asombraron de ti muchos. ¿Está leyendo conmigo? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura. Nos han presentado a un Jesús, y perdóneme que lo diga, pero hasta afeminado. Sí, nos muestran pinturas, cuadros, retratos salidos de yo no sé dónde. Un Jesús de ojos verdes, de una piel muy tersa, manos delicadas, cabello largo, rubio. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer.
¿Cómo quedó el rostro de Jesús después de la golpiza que le dieron los romanos? ¿Cómo quedó? Sí, podemos culpar a los romanos, pero ¿quiénes fueron los que realmente llevaron a Jesús a la cruz? Nosotros, nuestros pecados, nuestras transgresiones. Jesús estaba pagando allí el precio por nosotros. Y el Señor paga, ¿cómo es que dicen el adagio popular? Un viaje y dos mandados, dos pájaros de un tiro. Porque el Señor viene, sufre, muere por nosotros, pero está llevando nuestras enfermedades, llevando nuestras dolencias, y está también comprando nuestra salvación eterna. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cierto? Hemos visto muchos cuadros sobre Jesús que ninguno de ellos es cierto. Ninguno de ellos es cierto. Pero podemos imaginarnos por lo que nos dice Isaías. Algunos dicen el evangelista Isaías. Algunos dicen que Isaías es el evangelio en el Antiguo Testamento, porque nos habla acerca de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Redentor. Y entonces ese cuadro que nos presenta tanto Isaías como los evangelios en el Nuevo Testamento nos muestran a un Jesús que vino y sufrió y fue maltratado por nuestra causa, llevando nuestras enfermedades, llevando nuestras dolencias, ¿sí?, pagando el precio por cada uno de nosotros. Dice algo más, versículo número 2 del capítulo 53. Subirá cual renuevo delante de él. Mire lo que dice acá: y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos. ¿Ah? Es decir, que Cristo Jesús no tenía un atractivo físico para la humanidad. El atractivo de él era de carácter espiritual, la pureza que había en Jesús, la santidad, y él se mantuvo en santidad todos sus 33 años que vivió en un cuerpo humano, a fin de, ¿sabe qué?, entregarse de una forma santa por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. ¿Usted qué cree, que el Señor no tuvo tentaciones? Pero claro. ¿Usted cree que al Señor no le sacaron la chispa más de una vez? Claro. Pero él no pecó. El diablo mismo vino y se presentó ante él. Pero ¿sabe en quién pensaba Jesús? En usted y en mí. El Señor Jesús estaba pensando en nosotros, gloria a Dios. Porque es que él decía, es que donde yo peque, ¿cómo me voy a presentar en la cruz? ¿Cómo me voy a ofrecer a Dios? ¿Con qué cara voy a decir yo soy el Redentor? No deberíamos decir nosotros lo mismo cuando se presente la tentación, decir: Señor, yo voy y peco, y entonces ¿cómo me presento delante de ti el domingo, el día de Santa Cena? Yo tengo que ministrar, tengo que tocar, cantar, voy a la iglesia, Señor. A nosotros nos tocó, digámoslo, perdónenme que lo ponga de esa manera, pero establecer una norma, que la persona que no tome Santa Cena, pues durante el mes que viene no puede ministrar si no hay una causa justificada. Y causa justificada es que está enfermo allá en la cama y que no pudo ir ni siquiera a trabajar, o le tocó por fuerza mayor trabajar porque es que, como eso es un elemento que redarguye tanto la Santa Cena, entonces algunos no asistían, algunos venían y no participaban. Pero yo creo que es de cada uno de nosotros
decir, ¿cómo me voy a presentar yo delante de ti? ¿Cómo me voy a presentar yo delante de ti, Señor? ¿Saben que el pecado avergüenza? ¿Cuántas veces hemos llegado mal a la iglesia y nos ha tocado arrodillarnos y orar y llorar un rato y decirle, Señor, perdóname? Me incluyo. Disgustamos en la casa, tuvimos una rabia, utilizamos alguna palabra, no una palabra soez, pero un vocabulario fuerte, una mirada que no debíamos, tomamos algo, dijimos algo, una mentira, etcétera. Yo creo que lo mismo que había en el Señor Jesucristo, pensando en el momento de llegar a esa cruz, llegar con su frente en alto, yo creo que nosotros también tenemos que tenerlo presente en nuestras vidas todo el tiempo. Como dice el profeta, ¿con qué me presentaré yo delante de Jehová? ¿Con qué me presentaré yo delante de Jehová? ¿Cómo venimos a la casa de Dios? Jesús se guardó para nosotros. ¿No habríamos de guardarnos nosotros para Él? Claro que sí, claro que sí. Jesús fue sin un atractivo físico, pero sí con un atractivo espiritual. Nos dice la palabra que nunca hubo maldad en su boca. Nunca hubo engaño. Bendito sea el nombre de Jesús. Nunca. Y lo hizo pensando en nosotros. Como raíz de tierra seca. ¿Cómo es una raíz de tierra seca? ¿Cómo será una raíz en un desierto? ¿Ah? ¿Tiene algún atractivo? No, nada. Un chamizo. Es decir, que Él no quería que nos fijáramos en Él en el aspecto físico. Es más, Él nos prohíbe hacernos alguna imagen o semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra. Él nos prohíbe. Él no quiere que tengamos una representación de Él. Pero sí que miremos cuál ha sido su ejemplo espiritual, moral. Un hombre justo, correcto, amoroso, sensato. Bueno, todos esos atributos. El ministerio de Jesús. Hay personas que le dicen a uno, a mí de Jesús me gusta y me impresiona. Me lo han dicho muchas veces. A mí de Jesús me gusta y me impresiona su mensaje, porque Él nos enseñó a vivir en convivencia, a amarnos, a respetarnos unos a otros. Y yo hago sí, pero hasta ahí llega. No quieren saber más. Yo digo que el ministerio del Señor Jesucristo habría quedado incompleto si Él solamente hubiera venido a sanar a algunas personas, a predicar un mensaje lindo, precioso, mejor dicho, hubiera sido el hippie de la época. Paz, paz, todo el mundo, paz, paz. ¿Sí? Habría sido un mensaje incompleto si el Señor no hubiera llegado a la cruz y no hubiera muerto por nosotros. Yo digo amén. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo digo amén. El mensaje, la obra de Jesucristo había quedado incompleta. Sí, escribir. Y ahí hay gente que vive todavía muy impresionada. Y dicen, pero ¿de dónde Jesús en ese momento histórico? ¿De dónde sacar esas enseñanzas? ¿De dónde hacer las cosas que Él hizo? Pero más allá, Él murió por nosotros. Él entregó su vida por usted y por mí. Él llevó sus enfermedades, Él llevó sus dolencias. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿O no dice amén usted? ¿O está muy sano?
o nunca le duele nada. Queridos hermanos, a mí me llamó la atención, versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Mire el tiempo en que están conjugados estos verbos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Usted nunca se ha hecho la pregunta por qué Isaías escribe en un tiempo pasado? ¿Se ha hecho la pregunta o no? Si es que Isaías fue escrito 600, 800, tal vez 1000 años antes de Jesucristo. ¿Nunca se ha hecho la pregunta por qué Isaías habla todo esto del siervo de Jehová en tiempo pasado? Es un buen interrogante. Y yo lo entiendo de esta manera. Isaías tiene una visión y una revelación de Jesús. Y él ve la visión. ¿Sí? Él ve la visión, como cuando nosotros vemos una película, ¿cierto? Y nosotros contamos la película, ¿cierto? Y entonces empieza a contarle a una persona a la otra, y venía en un carro y el carro se estrelló. Sí, porque fue lo que él vio. Número uno, él ve eso y él escribe lo que él ve. Pero ¿saben qué es lo que yo he aprendido? Porque delante de Dios esto ya fue hecho. Porque delante del Señor Jesús en la eternidad ya había pagado el precio por nuestra salvación. Yo lo entiendo de esa manera. Él llevó nuestras enfermedades. Yo me hacía la pregunta anoche, pensando en estudiando esto. Yo me hacía la pregunta, entonces ¿cómo quedaría? ¿Ciertamente llevará Él nuestras enfermedades? No, Él ya pagó por ello. Delante de la justicia de Dios, esto ya fue hecho. ¿Saben que nuestras vidas están escritas hasta el momento en que morimos delante de Dios? Eso ya está hecho. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos, y ahí es donde se vuelve interesante nuestra vida, ¿no? ¿Qué va a hacer del 2014? Ahí es donde se pone interesante. Pero Dios ya lo sabe absolutamente todo, porque Dios ve el presente, el pasado y el futuro al mismo instante. Jesucristo ya pagó, delante de Dios Él ya pagó por nuestras enfermedades, por nuestras dolencias. Y aquí lo dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Hermanos, aquí vemos una expresión del amor y de la compasión de Dios. Yo espero que ustedes estén recibiendo este mensaje, que no estén pensando allá en lo que nos vamos a comer ahora, sino esté pensando, Dios mío, ¿cuántos años llevo yo con esta enfermedad? ¿Sabe que hay personas? Yo he visto personas que les gusta estar enfermos. ¡Ay! ¿Cómo así? Vamos ahora, si quiere vamos esta tarde allá a la séptima con Jiménez, y ahí hay gente, y vamos a preguntar cuánto tiempo llevan ahí. Yo veo personas que se hacen las enfermas y se suben a los buses a pedir dinero. ¿Y cómo les gustaría que les doliera más para poder despertar más lástima en la gente y la gente les diera dinero? Y hay otros que psicológicamente les gusta. Y no me digan que no, porque todo lo hemos hecho.
Ay, llegamos con una cara así, todos vueltos una nada. ¿Qué pasó? Ay, no, es que anoche no pude dormir. Y cuando alguien dice, ay, pobrecito, ay, como que sentimos un alivio, ¿no? Ay, es que tengo un dolor de cabeza. Entonces queremos que el mundo entero se silencie y no haga ruido por mi dolor de cabeza. Eso del dolor es bien interesante. Yo me he hecho una pregunta y yo iba a llamar por ahí a alguien que ha estudiado biología a preguntarle por qué muchas sensaciones se relacionan con el dolor. Ejemplo, yo me hacía esta pregunta esta semana sin pensar en este tema, pero yo me hacía esta pregunta: ¿por qué cuando uno tiene hambre le duele el estómago? Yo me hacía esa pregunta. ¿Por qué cuando uno tiene sueño le arden los ojos? Yo no sé, pero hay algo con el dolor. Definitivamente hay algo con el dolor. Pero bueno, vuelvo aquí a mi tema. Voy a terminar. Entonces dice el versículo que Cristo pagó el precio, pagó el precio. Ahora, ubiquémonos hoy 2013, ¿sí? Ubiquémonos hoy 2013, es decir, que el precio fue pagado hace 2000 años. ¿Aló? ¿Cuándo pagó Cristo por su sanidad? Hace 2000 años. Hermanos, yo creo que Jesús pagó por todas nuestras dolencias, por todas nuestras enfermedades. ¿Cuántos han sido sanados de enfermedades y dolencias? Han sido sanados, ¿por qué? Porque Cristo pagó el precio. No falta el vivo que llegue y dice, yo me tomé una aspirina y me pasó el dolor de cabeza. ¿Sabe qué veo yo ahí? La misericordia de Dios. Que la medicina para aquellos que no tenemos fe, la suficiente fe, entonces Dios ha permitido que la ciencia avance. ¿Cuántas personas se morían antes de un problema coronario porque no había cirugías de corazón? No, se murió. Hoy en día van y le aplican un stent y le ayudan para que la sangre pueda pasar, circular. Una peritonitis. Yo doy gracias a Dios por la invención de la anestesia. Pero ¿saben qué, hermanos? No es lo que Dios quiere. Porque sí, uno se toma algo y le alivia. Pero lo que Dios quiere no es aliviarnos. Lo que Dios quiere es sanarnos. Amén. Lo que Dios quiere es sanarnos, no aliviarnos, no es un paliativo. A ver, ahí no dice que Él murió para que nosotros fuéramos aliviados, para que nosotros fuéramos ¿qué? Sanados, sanados. Queridos hermanos, hace 2000 años Jesús pagó el precio por nuestra sanidad. Entonces, ¿qué tengo que pensar yo y decir, Dios mío, Señor, hace 2000 años tú sufriste todas mis enfermedades y mis dolencias? Saben que el Señor Jesús en la cabeza le dieron golpes, ¿sí? Lo golpeaban, dice que lo golpeaban con varas, pusieron sobre él una corona de espinas. Ustedes tienen que imaginarse los chuzos de esas coronas de espinas. ¿Cuántos se han chuzado con un palito de rosa? Que día me puse a deshiervar el jardín y me pegué unos rayones y era una espinita
¿cómo serían esas espinas con las que hacían las coronas? Y penetrando la piel de Jesús, su cabeza fue herida por nosotros. El tronco, ¿dónde recibió él los azotes? En la espalda. ¿Dónde fue golpeado? En el pecho. ¿Dónde fue atravesado? En un costado. Y todo herido él fue obligado a llevar la cruz sobre sus hombros. Sus piernas fueron golpeadas, maltratadas. Jesucristo lo sufrió todo. ¿Por qué? Por nuestra causa. Entonces quiero unir ahora lo que decía hace un momento. A veces como que nos sentimos bien sintiéndonos enfermos, pero ¿por qué no soltamos de nuestra mente esa enfermedad y esa dolencia y decimos no más? No voy a seguir arrastrando ni llevando más esa enfermedad y esa dolencia. Declaro que Jesucristo pagó el precio por mi sanidad. ¿Lo decimos o no lo decimos? ¿Lo creemos o no lo creemos? Azotado, dice la palabra, azotado fue él. Recibió azotes. Entonces, que fuimos azotados y entonces, pues yo sé que el Señor Jesús fue azotado y corro y me tomo una pastilla. Primero ore y pídale a Dios, roguémosle al Señor. Si es la voluntad del Señor que Dios nos sane, Él lo hará. Perdón. Hay un caso de un hombre que le dice al Señor: si quieres, puedes sanarme. Yo le digo: Señor, si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes sanarme, Señor. Yo no dudo de la capacidad de Él, del poder de Él, del amor de Él. El apóstol Pablo menciona un caso en el que el apóstol tiene una enfermedad, un aguijón en su carne, y él dice: he orado 3 veces al Señor para que lo quite de mí, pero Dios me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Si ya Dios dice no. A mí me toca, Hernando Castillo, me ha tocado sufrir con dolor de cabeza. Hay días que gracias a Dios no me duele, pero la mayoría del tiempo me duele. Yo he orado y le he pedido a Dios. ¿No ha sido su buena voluntad? Bueno, me ha sanado de otras cosas. Me han aparecido otros males y Dios me ha sanado de ellos. De este no ha sido su buena y santa voluntad. Entonces ya no dejo de seguir orando ni por mí ni por los otros enfermos. No, sigo orando y Dios sigue glorificándose. Pero lo que sí creo es que Jesús llevó y sufrió nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y Él pagó el precio. Y si Él pagó el precio, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creerlo, recibirlo y recibirlo por fe. Dice la palabra de Dios: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sabe cuál es el pago de Jesús por nuestra sanidad? Un gozo y una alegría en Él. Es así. ¿Saben que a Dios le agrada hacer sanidades y milagros en nuestros cuerpos? ¿A Él le gusta hacerlo? Sí, a Él le gusta hacerlo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y dejamos que Dios obre y opere un milagro y una sanidad? ¿Qué tal si le decimos: Señor, mira, póngase su mano donde le duele, donde siente la molestia? Ay, que el hermano está mirando que me estoy cogiendo yo el tobillo. ¿Y a él qué le importa? Él también tendrá que ponerse la mano en la cabeza o en el corazón o yo no sé dónde. Pero vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos. Declaramos, Dios, que en un acto de amor, Dios,
te hiciste hombre, llevaste nuestras enfermedades, pagaste el precio por nuestra sanidad. Yo lo creo y lo confieso y lo declaro ahora mismo. Declaro que Cristo Jesús pagó el precio